clínico-patológica del día de hoy es un caso que vimos con el doctor Ramírez aquí en el servicio, bien, bien interesante. El resumen del caso es un hombre con estas iniciales de 23 años, es originario y residente de la capital, trabaja como auxiliar de bodega, no tiene ningún antecedente médico, únicamente que en el 2017 en salud pública le hicieron la resección de un teratoma en el testículo izquierdo, sin seguimiento posterior a esto. El paciente lo refirió como antecedente y que pues no, ni siquiera fue a recoger los resultados de la patología. Pues luego de eso, sin ningún problema aparente. El paciente consultó al hospital con historia de disnea de una semana de evolución. La historia es que 2 meses previos a consultar comenzó con historia de astenia, adinamia, disnea a grandes esfuerzos, que progresivamente se fue convirtiendo a una disnea clase funcional 3 que ya le impedía realizar su trabajo de forma normal y se fatigaba incluso al caminar menos de una cuadra. Va con el médico de la empresa, quien al examinarlo y al hacerle unos rayos X de tórax le documenta un derrame pleural derecho y refiere a la emergencia del hospital. La placa inicial del derrame pleural no la tengo, pero sí está la topográfica de la tomografía de tórax. En el ingreso lo refieren básicamente como un pulmón blanco, no tenía entrada de aire en el lado derecho. Y podemos ver la topográfica de tórax acá. Al paciente de ingreso presentaba disnea, pues se fatigaba a los mínimos esfuerzos y saturando por debajo de 90%, por lo que decidieron hacerle una toracentesis descompresiva. Le tomaron una muestra para el análisis citológico. Esta fue hecha por los doctores de neumología. Entonces, al ver la placa, de una vez le tomaron una biopsia de pleura. Al ingreso, aparte del derrame pleural, el paciente no tenía ningún hallazgo positivo, los laboratorios de ingreso estaban normales, alfa-fetoproteína, HCG beta y antígeno carcinoembriogénico estaban normales. En las tomografías de estadio, en la tomografía axial de tórax podemos ver una masa compleja de composición mixta en el hemitórax derecho que mide aproximadamente 17 por 13 por 16 centímetros, predominantemente quística, con componente sólido que dentro mide 8 por 7 centímetros, además que se puede observar un poquito de gas adentro de la masa. Lo podemos ver aquí. Este es otro corte en la ventana pulmonar y la ventana mediastínica, pues podemos ver que al menos acá no está comprometido el mediastino, más bien lo desplaza hacia el lado contralateral. La tomografía de abdomen, básicamente la masa es muy parecida a la anterior, es una masa quística compleja con múltiples septos en el interior que mide 18 por 15 por 11 centímetros. Se localiza a nivel del hipocondrio eh, izquierdo y flanco izquierdo, comprime la porción descendente del colon hacia la izquierda y hay imágenes quísticas a nivel retrocrural izquierda también. La más grande mide 4 por 2 centímetros. Entonces podemos ver aquí la masa donde la estoy dibujando. En los cortes coronales, pues la podemos ver acá que sí es bastante, bastante grande y se extiende hasta la región retrocrural, donde se puede eh, también apreciar. Las tomografías pues, cerebrales estaban normales. Los resultados de patología del líquido pleural refieren metástasis de adenocarcinoma con células en anillo de sello. La patología para la pleura también refiere metástasis de adenocarcinoma con células de anillo de sello. La inmunohistoquímica, citoqueratinas E1 y E3 positivos, negativos para calretinina, TTF1, glipicán y alfa-fetoproteína. Ante
pues el diagnóstico diferencial de que pudiese surgir el adeno del tubo em, digestivo, se realizan una videoesófago duodenoscopía, la cual está negativa para actividad tumoral, una videocolonoscopía, la cual está también negativa para la actividad tumoral. Entonces, ante la duda, se localizó al familiar del paciente y, pues no tenían informes, entonces de alguna manera eh, extrainstitucional se logró encontrar el informe de la patología de salud pública del 2017 que reportaba un tumor, reportaba en el testículo izquierdo una masa que medía 9 por 7 centímetros con áreas quísticas circunscritas, que reportaba un tumor de células germinales tipo teratoma quístico maduro. El cordón espermático y la túnica albúgina estaban tomados, tenían presencia de células tumorales. Entonces, en este momento, el teratoma, al momento del diagnóstico en el 2017, era un T3NX-M0. El paciente, pues cuando ya se fue buscando los diferenciales, refería que la masa tenía aproximadamente más de 2 años de tenerla y que únicamente llegó, lo evaluaron, no le hicieron, pues según el paciente, no le hicieron tomografía de estratificación ni ningún otro examen, únicamente lo llevaron a sala y pues ya perdió el seguimiento con el hospital. Entonces sale a discusión cuál es el diagnóstico y qué hacer en no sé si alguien se quiere tirar al agua con el diagnóstico o qué más podríamos hacerle. Bueno, A ver, doctora entonces, Chalí, díganos qué como opina. Espérate, profesor Orellana. A ver qué opina la doctora Chalí. A ver, Marilena, dígame Eh, qué el paciente hace. ¿Cuándo fue la primera vez que lo operaron, Oriana? en el en el 2017, 2017 fue la primera Ah, cirugía. ok. Dígame mejor el diagnóstico el diagnóstico en el 2017, Marilena. El diagnóstico en el 2017 fue un teratoma maduro, recuerdo, un teratoma maduro. Entonces, pues la primera sospecha clínica que uno podía pensar era que fuera el testículo, ¿verdad? Porque básicamente con los marcadores tumorales, pues nos arrojaba pensar que no era un primario de ahí, pero pues había que completar estudios. Solo una pregunta, Oriana. La patología de salud pública es de una orquidectomía, ¿verdad? sí Sí, es de orquidectomía izquierda. Ah, ok. Va, entonces, ¿cuál es el diagnóstico, Marilena? Porque no nos dijo el diagnóstico. Es un cáncer de testículo, tal cosa, tal cosa. Eso es lo que eh, quiero que me... el teratoma maduro es un tumor benigno, es un tumor benigno del testículo. Entonces, básicamente su tratamiento es quirúrgico y pues se vigila al paciente, ¿verdad? Bueno, ahí lo que tenía, lo que falta de ver si era, hay teratomas maduros que tienen elevación de la alfa-fetoproteína, que en este caso deben tener un componente inmaduro, que habría que ver cómo estaba hace 3 años. Entonces, eso tal vez lo que faltaría, pero esos datos no lo tenemos. O sea, es un tumor germinal no seminomatoso. El teratoma entra entre los tumores germinales no seminomatosos, Marilena. Ok, gracias. Ya, Oriana, gracias. Entonces, como se excluyó que el primario fuera de origen gastrointestinal, entonces llegamos a la conclusión de que es una transformación somática maligna de un teratoma testicular. Recordemos que el paciente ya tenía tomado el cordón espermático y la túnica albúgina desde un principio. Entonces, solo a modo de recordar, los tumores testiculares se dividen en los que se originan en los cordones sexuales y los tumores de las células germinales que representan el 95% de todos los tumores testiculares. De estos, 50% son seminomas, el resto son no seminomatosos y dentro de los no seminomatosos hay carcinoma embrionario, coriocarcinoma del saco vitelino y tumor mixto, que es de los más comunes
y teratoma, que el teratoma puro representa el 3% de todos los no seminomatosos y la transformación maligna del teratoma representa un 6% de este 3% de teratomas. Entonces, sí es, pues no es muy común. Recordemos que los teratomas muestran diferenciación para formar cualquier tejido somático, o sea, em, vienen de células totipotenciales por los que pueden formar básicamente cualquier tejido de las tres capas germinales y efectivamente así es la definición histológica de un teratoma que tiene más de dos componentes celulares diferenciados. Ya puede ser del endodermo, mesodermo o ectodermo. Por eso es que la transformación maligna de un teratoma puede presentar pues ya sea un sarcoma hasta hasta un carcinoma o un adenoma por, por la eh, célula totipotencial que representa. En los prepúberes se encuentra en forma de teratoma puro. Es mucho más común encontrarlos en niños y básicamente el tratamiento es quirúrgico y tiene un excelente pronóstico sin necesidad de tratamiento adyuvante posterior. Pero en adultos el teratoma suele encontrarse dentro de un tumor de células germinales mixto. Entonces, cabal, como había dicho el doctor, tiene alto riesgo metastásico y se debe tratar como un tumor de células germinales no seminomatoso. Los teratomas se clasifican en base a la diferenciación celular en los dos tipos que se mencionó, maduro y inmaduro, en base a la diferenciación celular. Si el teratoma se encuentra pues el contenido de células es diferenciado, es uno maduro, y si se encuentra no diferenciado, es un inmaduro. Ahora, en cuanto a la definición de transformación maligna, eh, la transformación maligna se puede dar tanto en el teratoma como en el tumor de células germinales. Entonces se define como el desarrollo de un componente secundario distinto al tejido de donde se origina y que recuerda una neoplasia maligna diferenciada. Por eso es que se puede diferenciar en cualquiera de las tres capas, ¿verdad? Endodermo, ectodermo o mesodermo. La patogenia pues sigue siendo debatida. La teoría más aceptada es que surge de una transformación maligna de células diferenciadas, pero también se han reportado casos que surge de células indiferenciadas, entonces puede surgir de cualquiera de los dos teratomas, ya sea maligno, eh, ya sea teratoma diferenciado o indiferenciado. Y hay varias alteraciones genéticas que sí son, no patognomónicas, pero sí que se han registrado en la mayoría de los teratomas y de los tumores de células germinales, que es la duplicación del cromosoma P, rearreglo del cromosoma 2 y de lesión del cromosoma 5. En cuanto a la conducta que se debe seguir con las transformaciones somáticas, pues varía un poco, como no hay muchos estudios y no es que haya una guía como tal para tratarlos. Y en realidad no hay estudios aleatorizados, dobles ciegos, prospectivos, con grupo control. Entonces mucha de la evidencia es de series de casos, de evidencia retrospectiva y de casos individuales como tal. El tratamiento para la transformación maligna localizada básicamente es quirúrgico con intención curativa y dependiendo de los hallazgos, pues se puede dar quimioterapia adyuvante. En cuanto a en cuanto al contexto metastásico, pues se trata en base a la histología que presenta. Pues no se trata igual un sarcoma que le podemos dar adriamicina a un adeno o a un escamoso, que varía si se le da cisplatino con radio o si le damos paclitaxel cisplatino, o varía en base a la histología. Entonces, presentando la evidencia de un poquito de la epidemiología y de tratamiento, tenemos este estudio publicado en 1998 que que básicamente es un estudio descriptivo. Se identificaron 21 pacientes diagnosticados con transformación maligna de teratoma. De estos 21 pacientes, 18 presentaban enfermedad primaria únicamente
en el testículo. Entonces la distribución, aquí lo dividieron, el 25% del total de los pacientes eran carcinomas. Ahí iban adeno, carcinomas en general. 8% condrosarcomas, 17 rhabdomyosarcomas, 17 sarcomas indiferenciados, 13% PINETs. Entonces aquí podemos ver que más del 50% representan de tejido conectivo y 25% carcinoma. Ahí podemos ir viendo pues un patrón en cuanto a em, la distribución. El NED es sin evidencia de enfermedad. Podemos ver que luego del tratamiento, luego de un seguimiento de 41 meses, perdón, y después del tratamiento, los que mejor sobrevida o los que mejor tiempo sin evidencia de actividad tumoral eran los teratomas puros, los tumores de células germinales no seminomatosos, los carcinomas y los sarcomas. Si tenían enfermedad mediastinal, pues básicamente fallecían rápido. Si tenían diferenciación neural, pues también no llegaban ni al 20% de libre de enfermedad, al igual que los rhabdomyosarcomas. En este estudio, 6 pacientes eran carcinomas, como les había mencionado. 5 de estos estaban circunscritos únicamente al testículo. Y lo que llama la atención acá, que los que estaban circunscritos al testículo, como pues solo es evidencia retrospectiva, uno de los pacientes vivió 26 meses y otro vivió 96 meses, pero los intervalos pues van entre esos dos, ¿verdad? 10 meses. Al menos el primero que tenía enfermedad retroperitoneal los dieron 10 meses y no tenía evidencia de enfermedad. 30 meses para otro en el testículo y no tenía evidencia. 7 meses sin evidencia. Entonces varía mucho del caso que se analice. Este estudio publicado en el 2003, que son los factores pronósticos de los teratomas, es una corte retrospectiva de 46 pacientes con una mediana edad de 27 años. El tumor primario en el 78% de los pacientes está en el testículo, 9 en el mediastino. Podemos ver que el estadio, la mayoría pues está en estadio 3, un 48%. La elevación de los marcadores tumorales, pues la mayoría sí presentó elevados, aunque únicamente uno, pues no había información disponible. Tratamiento quirúrgico, únicamente 2 de los pacientes junto con disección linfática retroperitoneal, que más adelante vamos a hablar la importancia de esto. Los regímenes que usaron a base de cisplatino, recordemos que estos se tratan en estadios tempranos o antiguamente se trataban con quimioterapia a base de cisplatino por ser un tumor de células no seminomatosas. Podemos ver que de estos pacientes que le dieron cisplatino, 12 tuvieron respuesta completa solo con la quimio y 15 pacientes tuvieron que ir a resección luego después de la quimio por enfermedad residual y 13 pacientes tuvieron respuesta incompleta. Tuvo una mediana de seguimiento de 34 meses y durante esos 34 meses, pues 25 estaban vivos sin enfermedad, 4 estaban vivos con enfermedad y 17, o sea, 46% de los pacientes habían fallecido. O sea que podemos ver que la mortalidad, al menos en los casos en estadio 3 que no hicieron la segmentación de los pacientes, pues es bastante alta. Podemos ver que dentro de la distribución, adenocarcinomas representaban 10 pacientes, o sea, el 22% de los pacientes. Y los factores pronósticos que se identificaron fueron los estadios 3, o sea, pronósticos independientes para un mal desenlace, el estadio 3, y tener respuesta incompleta de la enfermedad luego de la quimioterapia. Entonces, uno de las características que se identificaron, como había mencionado antes, era la mutación en el cromosoma 12, que es una isoforma, que al menos acá en todos los pacientes, solo uno que presentó de lesión del cromosoma 12, en todos se identificó la isoforma del cromosoma 12. Entonces sí es una característica bien
a tomar en cuenta en estos pacientes. En este estudio publicado en el 2013 en JCO, se evaluó la quimioterapia para los teratomas con transformación maligna. Pues este fue un poco más pequeño con 10 pacientes únicamente. La mediana de edad era de 30 años, de 19 hasta 55 años. 6 pacientes presentaban la enfermedad de los testículos y 4 ya tenían enfermedad mediastinal. El estadio, podemos ver que la mayoría, el 60% era estadio 3. La estratificación de riesgo, 6 pacientes eran intermedio o pobre. La histología, únicamente, pues parecido a nuestro caso, solo 2 pacientes eran adenocarcinoma y la terapia previa que habían tenido eran a base de platino todos, ¿verdad? EP, BEP, BIP, BAP o BEC. La mayoría tuvieron BIP o BEP. Lo interesante de este estudio es que los 2 pacientes con adenocarcinoma, el paciente 9 y el paciente 10, desde el diagnóstico del tumor de células germinales hasta la transformación maligna, llama la atención que fueron 20 y 38 años y pues se manifestó como enfermedad retroperitoneal. Y el tratamiento que tuvieron estos 2 pacientes pues fueron a base de irinotecan, fluoracilo, leucovorina, EP, TIP o fluoracilo y leucovorina. Entonces podemos ir viendo que platino con EP o fluoracilo o capecitabina, que podríamos hacer la transpolación a nuestro medio. Y la duración de la respuesta, 2 años. Y este paciente que se le dio fluoracilo, pues vivió 2 años y 3 meses al momento del corte del estudio, que fue en el 2002, pues ya los 2 pacientes estaban muertos. Entonces, en estos pacientes que tienen enfermedad retroperitoneal, al menos acá, la sobrevida pues no va más allá de de 2 años. En este estudio publicado ese sí es un poco más reciente, en el año pasado, se buscó en la base de datos de patología quirúrgica de la Mayo Clinic todos los pacientes que habían tenido transformación maligna de un tumor de células germinales desde el 82 hasta el 2017. Acá en este caso se encontraron pues una distribución bien característica. Fueron un total de 24 pacientes. De estos 24 pacientes, el 50% habían sido sarcomas y el otro 50% habían sido adenocarcinomas. Podemos ver que la media de la edad está en 25 años, la localización primaria en el testículo, eh, tiempo para la diferenciación del maligna al diagnóstico 3 meses. Y 9 pacientes, importante que a la recaída se dieron cuenta que tenía una transformación maligna. La mayoría de pacientes tenían estadio clínico 3 y llama la atención también que 5 pacientes no tenían marcadores identificables. 8, la mayoría eran de buen pronóstico. La que nos interesa pues es del lado del adenocarcinoma. El tratamiento primario, orquidectomía, en la mayoría de los casos, tuvo una segunda resección, sí. 8 pacientes de estos les hicieron una linfadenectomía retroperitoneal. Los 12 pacientes tuvieron terapia sistémica y de estos 12 pacientes, 10 tuvieron tasas de respuesta objetiva, 6 pacientes tuvieron respuesta completa, 4 pacientes respuesta parcial con marcadores negativos, un paciente tuvo respuesta parcial, progresión de la enfermedad, perdón, y un paciente pues se perdió. Entonces, en cuanto a las curvas de sobrevida libre de progresión, podemos ver que en los 2 grupos, tomando en cuenta los sarcomas y los adenocarcinomas, tuvieron una mediana de sobrevida libre de progresión de 84 meses y una mediana de sobrevida global de 219 meses, bastante comparado con el estudio anterior, que eran no más de 48 meses, y en el subgrupo de adenocarcinoma la sobrevida libre de progresión incluso fue mayor que en el otro, que la global, por decirlo así.
Del adeno tuvo 111 meses de sobrevida libre de progresión y 332 meses de sobrevida global. Pues en cuanto a, eso es en cuanto a adenocarcinoma, pero buscando en la literatura, como ya se ha visto en los estudios anteriores, la mayoría de casos son retrospectivos, son series de casos, y hay muchos más, pero reportes de casos. Entonces, evidencia anterior que muestre células en anillos de sello en una transformación maligna de un teratoma, pues es poca. Encontré este caso, cabal, es muy parecido a nuestro paciente, fue publicado en el 2000, en el 2010, perdón. Es el caso de un paciente de 48 años que consultó con historia de dolor en el testículo izquierdo, crecimiento paulatino de una masa en el testículo izquierdo. Al ingreso se le hizo un ultrasonido que mostró hidrocele y una masa heterogénea en el mismo testículo. Se le hizo una tomografía testicular que mostró una masa de 5 centímetros. Aquí la podemos ver, cabal, está señalada por estas dos flechitas. También mostró múltiples adenopatías, linfadenopatías aortocavas y paraórticas. Luego de esto, le hicieron un scan óseo que ya mostraba hipercaptación del medio en la segunda y la cuarta vértebra lumbar en el esternón y en la escápula derecha. Al igual que nuestro paciente, este paciente se le hicieron marcadores tumorales, alfa-feto, HCG-beta, y estaban negativas. El paciente fue a resección de la masa testicular, referían una masa de 10 por 8 por 7, clasificada como un teratoma maduro con adenocarcinoma que muestra en el teratoma células en anillo de sello con invasión del cordón espermático y el epidídimo, también invasión perineural. Al paciente se le hizo una biopsia de la lesión de la vértebra lumbar que presentaba adenocarcinoma metastásico. Se le inició quimioterapia con 5-fluoracilo junto con cisplatino y desafortunadamente el paciente pues fallece a los 15 meses. Pues ya podemos ver que aunque la enfermedad visceral pues no era muy grande, sí tenía enfermedad ósea y vivió 15 meses. Entonces, ¿qué pasó en el caso de nuestro paciente? Recibió quimioterapia, pero con el esquema de Capox, oxaliplatino más capecitabina, 130 miligramos por metro cuadrado de oxali y 1000 de capecitabino por metro cuadrado, día 1 al 14. Entonces, ¿qué, ¿qué debió haber pasado con el paciente al inicio? Primero, que al reinterrogar bien al paciente, refiere que él solo llegó con la masa, no le hicieron ningún estudio de extensión, básicamente solo lo llevaron a sala, le quitaron la masa y él tampoco consultó por la patología. Entonces, el paciente tenía un T3, pues era estadio 1, pero no tenemos datos de cómo estaban los ganglios por imágenes. Entonces, lo correcto en este paciente hubiese sido la estadificación y la disección de ganglios linfáticos retroperitoneales, y si hubiese tenido un ganglio afecto, pues se hubiese tenido que dar quimio, como que fuera un tumor de células, un tumor no seminomatoso, ya sea con BET o con EP, por 2 ciclos, dependiendo si era N1 o si fuese N3, pues por 4 ciclos. En cuanto a las conclusiones del caso, vemos que es de suma importancia la estadificación correcta y la disección ganglionar al momento del diagnóstico, porque aunque hubiese sido un teratoma maduro, que pues en teoría tiene un buen pronóstico, al menos en los prepúberes, ya presentaba invasión del cordón espermático. Entonces a este paciente sí era de hacer la estadificación y probablemente hubiese sido necesaria darle tratamiento adyuvante, aunque sea con 2 ciclos de EP, pero no hubiese consultado acá con la masa en tórax y en el abdomen. La transformación maligna es una entidad, como ya vimos, poco común, representa 6% de los teratomas, que a la vez los teratomas únicamente son 3% de los tumores no seminomatosos.
En estadio temprano, pues se trata con cirugía y con quimioterapia, que los estudios, todos los anteriores, algunos pacientes los trataban con regímenes que se usan en el tumor de células no seminomatosos. En estadios metastásicos, pues el tratamiento depende de la histología, como les había mencionado, no lo debemos tratar con quimio a base de adriamicina si es de tejido conectivo, si es un sarcoma, en nuestro caso que lo tratamos con Capox, y pues si el paciente presenta un escamoso, dependiendo del lugar en donde esté, pues podría ser radio o cisplatino o cisplatino con o taxano platino, ¿verdad? Dependiendo de la extensión.